particularmente he tenido la oportunidad de transitar la dimensión, digamos, de la militancia social, la dimensión de la producción académica o la investigación en el campo de las ciencias sociales. Todo esto me ha permitido, digamos, conectarme con esa visión, conectarme con esa posibilidad que también la hemos llamado en algún momento como la praxis de la fe. ¿Me están escuchando? Bien, entonces decía que he tenido esa oportunidad y también tiene que ver con, digamos, con mi historia de vida, ¿no? Con mi proceso de vida, porque todo lo que es el movimiento dentro de la Iglesia Católica que abre digamos, la configuración de lo que puede ser la teología de la liberación, se localiza históricamente en la década de los años 60 del siglo XX, y que es un tiempo en el que yo estoy prácticamente naciendo. O sea, yo nazco a finales de la década del 50, en la década del 60 es mi niñez, y mi adolescencia ya en la década del 70, ¿no? que ya prácticamente mi vínculo con la teología de la liberación se da en ese tiempo. Se están dando algunos hechos históricos importantes en ese proceso de configuración de la teología de la liberación. Tenemos el Concilio de Vaticano II, tenemos el Concilio de Medellín, todavía todos estos dos eventos dentro de la Iglesia Católica se dan en la década del 60. Luego tenemos Puebla, que también son momentos de encuentro, concilios, de confluencia, de congregación, para colocar elementos que fueron claves en la constitución de esta visión, que no es simplemente una idea, sino que es un proyecto de vida para, en este caso, los cristianos, tanto católicos como de otras profesiones de fe, que van a ver en esa posibilidad de optar por los desposeídos, por los pobres, tener una posición desde lo espiritual, pero también incorporando o viendo elementos de otro orden que son importantes, bueno, para la vida, ¿no? En este caso, lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político inclusive, ¿no? Entonces, en ese proceso que se da en esa experiencia de la teología de la liberación, en mi caso personal, comienzo a tener un contacto ya en la adolescencia con esas ideas que se estaban configurando en el continente latinoamericano. Tenemos una experiencia emblemática en el sur del continente, que es en Chile, finales de la década del 60, o mejor dicho, ya en el 70, se da una experiencia política novedosa, que es que una propuesta socialista se coloca digamos, en la posibilidad de asumir el poder político a través de elecciones, cosa que no había pasado antes en el continente. Entonces se da la experiencia de Chile con la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, y en ese contexto los cristianos chilenos van a vincularse, ya venía ese proceso de los años 60, y hay una participación protagónica de bases religiosas, en las comunidades cristianas de base que participan en ese proceso, inclusive un movimiento que tiene una participación importante, que es la FAPU y el Movimiento de Cristianos por el Socialismo. Esa experiencia va a comenzar a difundirse por el continente, y en Venezuela y en Caracas, donde yo nací y crecí, en la parroquia de Antímano,
vinculado ya en mi adolescencia a la pastoral popular de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Antímano. Ahí comenzamos actividades de tipo cultural y de tipo social. Lo cultural tiene que ver con lo que sería el trabajo de teatro, o el trabajo musical en el coro de la iglesia, la participación con los jóvenes, pero también comenzamos a activar en lo social las reivindicaciones por vivienda, por salubridad, por agua. O sea, todo esto comienza a darse en ese tiempo, y ahí nuestra orientación era precisamente lo que se venía constituyendo como ideas de una coherencia de la fe, en este caso muy fundamentado en el Nuevo Testamento y en el mensaje de Jesús, en el sentido del amor al prójimo. O sea, el amor al prójimo como un elemento fundamental, en este caso los pobres, los desposeídos. Y nosotros, siendo parte de esa experiencia, porque nacimos en un barrio popular, era nuestra realidad. Y así fuimos entonces asumiendo esa experiencia. Ocurrieron otros hechos históricos que me marcaron en esa militancia, que fue el contacto que tuvimos ya en la juventud, pues ya en ese tiempo de adolescente, con varios religiosos que llegaron de Europa a nuestros barrios, ¿no? Tanto a los barrios donde yo vivía, que eran Tímano, barrios, parroquias vecinas como La Vega, también experiencias en el este de Caracas, en Petare. Vamos a tener la presencia de varios sacerdotes y religiosas que estaban orientados por la teología de la liberación y van a vivir en los barrios, van a ser vecinos, van a convivir con las personas que estaban en los barrios, y inclusive otros sacerdotes van a vincularse a la experiencia productiva en las fábricas, los llamados curas obreros o sacerdotes obreros. Y particularmente quiero resaltar la experiencia con un padre, un sacerdote belga llamado Francisco Witac. Francisco Witac llega a Venezuela a finales de los años 60 y es localizado en la parroquia La Vega, y comienza con una práctica, digamos, de fe, diríamos casi franciscana, en el sentido de entregarse a la actividad en favor de los pobres. Él acaba saliendo de la comodidad, entre comillas, de la casa parroquial, se va a vivir arriba a la favela, al barrio con la gente, va a comenzar a hacer viviendas, va a comenzar a luchar por las personas allí, por el tema del agua, el tema de las condiciones mínimas de dignidad, y por eso va a ser perseguido. Va a ser perseguido y va a ser expulsado del país. El gobierno de ese tiempo, que contradictoriamente era un gobierno social cristiano, en ese momento era el gobierno del Partido Social Cristiano COPEI, el presidente era Rafael Caldera, y el padre Francisco Witac va a ser expulsado de Venezuela y se va a Europa nuevamente, y dura un tiempo en Europa, pero luego él regresa a Venezuela de manera, digamos, clandestina. O sea, regresa sin tener permiso, pero vuelve como pastor a su pueblo, vuelve nuevamente a la comunidad, y ahí ya nosotros, siendo adolescentes y jóvenes, formamos parte de una red, digamos, de apoyo y de darle sustentación a esa, digamos, a esa práctica profética del padre Francisco Witac. Y estuvimos con él en el año ya 73, en el año 74, es nuevamente detenido, o sea, por las fuerzas de seguridad, en este caso por la policía política del momento, y es expulsado nuevamente de Venezuela. Luego Francisco Witac se va a Europa, inclusive la jerarquía institucional, en este caso de la Iglesia Católica, también le va a cobrar esa rebeldía, esa coherencia que él tenía con su práctica de fe, y va a salir, ya va a dejar de ser sacerdote y va a continuar como laico cristiano su vida. Entonces va a participar en actividades humanitarias
en el contexto de la guerra de Kosovo, por ejemplo, y se va a dedicar al arte. El padre Francisco Huitat, que todavía ya es una persona de bastante edad, está vivo, vive en Bélgica. Él es escultor y se dedicó entonces a la escultura, a hacer, y el trabajo artístico del padre Huitat refleja todo ese tema del dolor, de la guerra, de los enfermos, de los heridos, de las víctimas, y bueno, por supuesto, con un proyecto de paz, ¿no? De la paz, de la paz justa, de la paz necesaria para la humanidad. Esa es un poco la experiencia, digamos, eso me va a marcar en mi práctica como persona, como ciudadano. Voy a estar sensibilizado frente al tema de las desigualdades e intentar hacer algo para transformar esas realidades, porque entonces rescatamos algunas máximas de esas experiencias teológicas de la liberación, en el sentido de que el reino de Dios también puede estar en este mundo, ¿sí? En el sentido de que las injusticias y el tema de la solidaridad, sí, lo que tiene que ser un proceso que ha sido abonado en estos procesos de la historia de América Latina, con mucho sacrificio, con mucho martirio. O sea, se da todo un proceso del martirio de religiosos y religiosas que, por tener esa posición y por tener esa práctica de fe, así, los sectores que se sienten atacados o amenazados por esas prácticas van a cobrarles inclusive con sus vidas, ¿no? Estamos hablando de religiosas y religiosos que en algunos momentos del proceso social y político van a perder sus vidas, van a ofrendar sus vidas, son mártires. Pues. Tenemos el caso de un hermano Marinor, norteamericano, Joe Power, que va a llegar también a La Vega. Él era zapatero, tenía un taller de zapatería y era lo que llamamos nosotros un zapatero remendón, ¿sí? Arreglándole los zapatos viejos a la gente. Y luego él estando allí en ese tiempo se da la experiencia de la guerra civil, la revolución en Nicaragua, y se va a Nicaragua a trabajar como alfabetizador. Y estando en Nicaragua pierde la vida en un atentado. Entonces pasa a ser un mártir, otro mártir cristiano de ese proceso de la teología de liberación. Entonces por ahí, eso bueno, en idas y venidas me van así, hay un referente afectivo, por ejemplo, de grandes amigos, hermanos y hermanas que tengo de la vida, que militaron y profesaron de manera coherente la experiencia de la teología de la liberación. Entonces puedo hablar de gente de Petare, por ejemplo, el padre Matías Camuña, la experiencia en el estado Lara, en Sanare y en Bojó, de la comunidad de los hermanos, los hermanitos de Foucault en el Evangelio, y hermanos diferentes, pues compañeros y compañeras que vivieron su vida en coherencia con esta idea y con esta fe. Eso por ahí como referencia de vida. Después podemos, no sé, entrar a los referentes de orden teórico, no sé, Sayed, si vamos bien, coméntame. Sí, sí, ahora, muchas gracias, profesor. Hoy me parece que el problema es para mi internet aquí en Venezuela. Perdóname. Tranquilo. Mira, profesor, por favor, yo solo tengo dos preguntas porque no tenemos mucho suficiente tiempo para ofrecer todo preguntas, pero solo dos preguntas en esta conferencia, inshallah, si
seguimos en otra conferencia, otras preguntas. Un primero, ¿qué le atrajo de la teología de la liberación como activista social y científico social? Segundo pregunta es, ¿cómo influyó la teología de liberación en tu activismo social y cuándo la descubriste? Bien, Sí, eso. sí, digamos que hay como un encuentro de, de hacer, del hacer y el pensar y el sentir, que tiene que ver con la formación familiar. Soy hijo de un matrimonio de campesinos que se vinieron a Caracas en los años 40, del interior del estado de Yaracuy, y era gente muy humilde. Mi mamá, Domitila, y mi papá, Eloy, eran campesinos. Mi papá después fue obrero, y nos enseñaron en la casa, una familia numerosa, somos 12, o sea, 12 hermanos, 10 varones y dos mujeres, una familia numerosa, humilde, y bueno, en ese proceso la experiencia de vida siempre se pautó en el amor al prójimo, en la sensibilidad frente a lo social, y eso, cuando yo ya estando en esa militancia, digamos, en esa participación en la pastoral, fácilmente era como un caldo de cultivo, un terreno fácil de sensibilidad para que esas ideas me llegaran y me identificara con ellas. O sea, para mí fue fácil, o sea, me conecté con esa idea de manera, digamos, casi que natural. O sea, uno se fue conectando porque era el referente de vida y la visión ética que habíamos aprendido en casa. Y se reafirmó en ese proceso, digamos, de sensibilidad y de práctica de la fe. Luego vamos a tener como que una profundización en lo político, en el sentido de ver la posibilidad de transformar la realidad, la posibilidad de ser parte de un movimiento social que pudiera cambiar las condiciones en las que la sociedad se encontraba, se encuentra, las desigualdades, las injusticias, y entonces comenzamos a colocar nuestro grano de arena en ese proceso, intentando participar de las organizaciones sociales, de los frentes culturales, de las organizaciones de barrio, de los sindicatos. O sea, hay como que un proceso de accionar, de activar, de una acción transformadora con un fundamento importante en el tema de la fe, ¿no? Y viendo también la complejidad de que no solamente quedarse en el rito, que es importante, pero que no es solamente el rito, sino que es una integralidad, que es la vida. Entonces, donde está todo el tema místico y está el tema, digamos, de la realidad mucho más fuerte que acaba determinando la vida de las personas, por la falta de recursos económicos, por la falta de atención médica, por falta de vivienda, de alimentación. Entonces hay una realidad allí. Eso, digamos que me llega fácilmente, me identifico fácilmente con ese proceso, y avanzamos digamos, nos pauta, mejor dicho, en diferentes experiencias. En mi caso, no, en la militancia política y social, y luego en el proceso de producción de conocimiento y el proceso académico, va apareciendo nuevamente esto, porque al final somos lo que somos, y en cualquier espacio donde nos movimentamos, donde nos movemos, las cosas que hacemos, esos ejes, digamos, esos elementos continúan estando presentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a destacar 3 trabajos de investigación en mi formación académica que, donde aparece con fuerza esta, donde aparece con fuerza la realidad que tiene que ver con la teología de la liberación. En mi trabajo de pregrado, cuando estudié comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, el trabajo que hice para para obtener mi título como licenciado en comunicación social, fue un trabajo histórico sobre Colombia. Llamé Colombia, violencia y contraviolencia. Y estudiando la historia contemporánea colombiana,
me encuentro con la teología de la liberación en personajes como el padre Camilo Torres Restrepo. Me encuentro con la teología de la liberación en los colectivos de educación popular en Colombia, como el CINET, como Dimensión Educativa. Conozco compañeros y compañeras cristianos, católicos, religiosos, religiosas, que participaron de manera efectiva en las luchas sociales y políticas de Colombia, de la historia contemporánea de Colombia. Entonces, eso aparece, o sea, ya ahí hay un vínculo con esa experiencia. Y claro, en la medida en que voy estudiando esto, voy teniendo referencias teóricas como Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, de Perú, considerado uno de los referentes fundamentales de la teología de la liberación. Tenemos la experiencia brasileña con Leonardo Boff, con Hugo Hassmann, con otros teólogos brasileños también que vamos a comenzar a leer para dialogar en la construcción de conocimiento con estos autores. También toda la experiencia que se da en Centroamérica. Ya en los estudios de posgrado, yo hice mis estudios de posgrado en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, y el trabajo que hice para la maestría fue un trabajo sobre radios comunitarias en la zona este de San Pablo, en la zona popular, donde están los barrios humildes, las favelas, en una ciudad como San Pablo, que es una ciudad, una metrópolis súper grande, muy grande. Y en esos barrios humildes, populares, yo voy a estudiar las radios comunitarias. Y en ese proceso de las radios comunitarias voy a encontrar una presencia de las pastorales populares que forman parte de los movimientos que sostienen esas radios comunitarias. Entonces, básicamente va a ser en el barrio San Mateos y en el barrio Ciudad Tiradentes, donde voy a encontrar grupos de jóvenes vinculados a la teología de la liberación, grupos que trabajan por la salud, por la vivienda, que están organizados y que forman parte de las pastorales sociales de la ciudad de San Pablo. Y en el doctorado yo voy a trabajar una experiencia en México, voy a estudiar el fenómeno del zapatismo en México, en el estado de Chiapas, y cuando voy a ese encuentro que tiene una marca muy importante desde el punto de vista de la constitución de sujetos indígenas, del pueblo indígena maya en esa región, voy a encontrar en los orígenes del movimiento zapatista, ese movimiento zapatista que insurge, que aparece en el espacio público a partir del año 94, en la última década del siglo XX, voy a encontrar una raíz vinculada a la teología de la liberación con la pastoral popular, campesina, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y con la figura del obispo Samuel Ruiz, allí en San Cristóbal de las Casas. Bueno, hay unos autores como Michael Lowy, que es un autor brasileño, pero con todo un referente en Francia, o sea, hizo su vida intelectual académica en Francia, en París, en la Sorbona, pero es brasileño y él trabaja mucho el tema de América Latina. Y uno de los temas que él ha trabajado es la teología de la liberación, inclusive buscando raíces anteriores en otras latitudes. Y él habla de un cristianismo práctico, un catolicismo práctico en Europa en comienzo del siglo XX. Y Michael Lowy, hablando del zapatismo, dice que está constituido como un tejido multicolor, o sea, con varios hilos de colores diferentes que constituyen ese proyecto. Y uno de los hilos fundamentales de esa experiencia es el de la teología de la liberación. Y va a hacer todo un recuento, va a ser una reconstrucción, digamos, histórica de esa experiencia que tiene que ver con el trabajo social de los cristianos católicos y de las bases, de las comunidades cristianas de base de la ciudad de San Cristóbal de las Casas en la década de los años 70, precisamente en el mismo tiempo en que yo estaba participando en Venezuela, en mis experiencias,
en Chiapas está pasando este proceso que luego va a ser retomado en ese proyecto político que hoy en día todavía existe en las zonas autónomas, en los caracoles y en las juntas de buen gobierno del estado de Chiapas, donde está ese movimiento zapatista. Entonces, digo que allí puedo tener esos referentes, tanto de la experiencia vivencial como persona y como militante social y político, y como científico social, ¿no? O sea, en este caso, como investigador, como profesor, he tenido esa posibilidad de transitar también por el pensamiento, digamos, teórico, filosófico, teológico, que se identifica y que constituye un referente importante que inclusive nos coloca en coherencia con esta iniciativa que Sayet está desarrollando en estos diálogos, y es que también hay una visión ecuménica. O sea, desde el tema de la teología de la liberación se abren puentes para entonces dialogar con otras profesiones de fe que se preocupan con lo social y que se preocupan con la posibilidad de que el reino de Dios también esté en este mundo. Entonces vamos a tener experiencias importantes con diferentes grupos religiosos. Por ejemplo, en Venezuela tenemos un grupo, digamos, pentecostal, que va a ser el grupo Calet, por ejemplo, del estado Lara, o sea, que los conocimos allá en Lara, y que tienen esa práctica que también se vincula a la nuestra. No sé si conseguí responder. Mira, profesor, ¿me escucha? Sí. Sí. Mira, segundo pregunta tiene dos partes, pero otra parte es, ¿cuáles son las lecciones más importantes que usted ha aprendido de la teología de la liberación de su trabajo social? Por favor, si puede explicar para nosotros. Creo que la experiencia histórica de la teología de la liberación en el continente latinoamericano para mí ha sido clave, porque mi tema macro, mi tema amplio de estudio son los movimientos sociales y los saberes multidimensionales que se generan en esas dinámicas, en esas interacciones que pasan por la educación, la comunicación, la política, la cultura. Y para yo entender y producir conocimiento en torno a esa temática amplia, la teología de la liberación, la experiencia, tanto, digamos, histórica en términos de accionar de los movimientos, como la teorización hecha sobre esa experiencia, que aparece pues, en estos autores que teorizan, que reflexionan y que dejan una marca textual de estos procesos, digamos, es importante. O sea, para mí, esa ha sido la lección, digamos, de esa experiencia. Sí, muchas gracias. Profesor, hay otra pregunta que un amigo dijo que te pregunto. No hay problema, tiene tiempo, profesor. Déjame, sí, un poco. Solamente voy a conectarme aquí, voy a pasarme a otro espacio porque me estoy quedando sin batería. Sí, muchas gracias. Mira, profesor, ¿ha recibido alguna crítica por utilizar la teología de la liberación en su investigación? Bien, ya voy a conectarme aquí un momento. Bien, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, bueno, escucho, digamos que hay un tema que coloca una discusión en el campo teórico académico de, digamos, el valor científico, la validad científica de las investigaciones. Entonces, tenemos una impronta
de la formación de la racionalidad científica y del método científico de producir conocimiento que instituyó y desarrolló el positivismo en la era moderna. Entonces hay como un reclamo desde cierta posición para exigir que el investigador sea neutro, la neutralidad, o sea, que el estudio se haga desde como si estuviéramos observando la sociedad a través de un microscopio, porque somos científicos, inclusive científicos de bata blanca, de doctores alejados de ciertas dinámicas de la realidad para poder entonces producir un conocimiento que sea válido científicamente. Creo que allí, en ese tipo de visión, hemos encontrado resistencia o hemos encontrado críticas a lo que hacemos y donde aparece, por ejemplo, el tema de la teología y la liberación, que es un tema también de compromiso con el accionar político y social de los pueblos. Entonces allí, claro, ha habido crítica o también se puede entender una crítica que tiene que ver con digamos, con el tema de las ideologías, ¿no? Pensando que la propuesta se pierde, o sea, en lo ideológico y deja en segundo lugar lo espiritual. Sin embargo, pienso que cuando se hacen ese tipo de críticas, respondemos diciendo que hay una visión integral, digamos, integral, integradora, compleja, que no podemos entender los procesos fragmentados, o sea, por un lado lo espiritual, por otro lado lo material, por otro lado lo social, sino que es una cosa, digamos, un proceso, un fenómeno, o son fenómenos y procesos complejos, donde tenemos que verlo de manera múltiple para poder entonces entenderlo, entender las realidades y poder intervenir en ellas. Sí, muchas gracias. Profesor, otra pregunta muy importante para nosotros, para saber, para que explique para nosotros. ¿Te parece qué papel cree usted que desempeñará la teología de liberación en las sociedades futuras? Bien, yo pienso que en la medida en que hemos ido caminando como humanidad, como colectivo, digamos, humano en este contexto que nos ha tocado, han ido apareciendo diferentes problemáticas que nos cuestionan, que tienen que ver con la sostenibilidad de los modelos sociales, las condiciones inclusive de la ecología, que inclusive ha sido un tema trabajado desde, por ejemplo, Leonardo Boff va a trabajar el tema de la ecología desde la teología de la liberación. Entonces pienso que sí, que las problemáticas que tenemos como sociedad continúan exigiendo el diálogo y la incorporación de diferentes visiones que colocan elementos como la espiritualidad y el tema, digamos, de la fe como elementos constitutivos de lo que somos como sujetos históricos y sociales. Entonces, pienso que sí, que seguir discutiendo y seguir estudiando la sociedad, seguir proponiendo proyectos de transformación, implica incorporar a la teología de la liberación, no como la única referencia, evidentemente, pero como una referencia importante en esos procesos. Muchas gracias. Hay otra pregunta para un amigo, para otro profesor. Dice que tiene un mensaje especial para aquellos nuevos en la teología de liberación. Sí, yo pienso que es importante en un momento en que se intenta como que poner fuera de vigencia
ideas y experiencias, es decir, como que eso ya eso no está de moda, eso ya no, quedó en el pasado, etcétera. Estar como muy vigilante frente a eso y entender que estas reflexiones y esas experiencias tienen un sentido profundo de renovación. O sea, la renovación, digamos, como decimos, renovar la promesa de fe, renovar la idea que tenemos de la posibilidad de un mundo mejor, que es posible, como lo dicen los movimientos sociales, que a partir del año 2001 se reunieron en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, y donde la presencia de grupos vinculados a la teología de la liberación como movimientos sociales participan también efectivamente en esas experiencias. Entonces, entender que en esas referencias de prácticas y de teorías hay elementos renovadores, o sea, hay elementos siempre nuevos y la buena nueva de que es posible transformar el mundo en esta dimensión y conectarnos con lo que vendrá, con lo que nos motiva, con lo que forma parte de nuestra cosmología, de nuestra manera de entender la vida. Gracias. Un último pregunta personal. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre grupo de diálogo interreligioso? Bien, me parece que es una excelente iniciativa, como decía, la visión, por ejemplo, de lo ecuménico, de la posibilidad de juntarnos como diferentes profesiones de fe para pensar temas comunes, como la Sí, paz, como la posición frente a las espiritualidad. desigualdades sociales, como las grandes demandas que la sociedad en este momento tiene, que es un momento inclusive muy, digamos, muy crítico. O sea, tenemos varias alarmas, varias situaciones problemáticas que son amenazas para la humanidad, que son amenazas para el planeta, para la existencia inclusive de la humanidad como especie, ¿no? O sea, dentro de lo que han sido los modelos de agotamiento de recursos y de condiciones. Entonces, allí precisamente esta visión es importante, ¿sí? Que podamos entre todos y todas, desde las diferentes profesiones de fe, de las diferentes prácticas religiosas, poder aportar juntos y juntas para esas transformaciones necesarias y aprender de manera humilde de esa relación que es el diálogo. El diálogo es una situación de aprendizaje y el diálogo se da porque somos capaces de escuchar. Si el diálogo es la palabra colocada y el oído abierto para escuchar la palabra de la otredad, la palabra del otro, de la otra. Entonces, es así, un poco, ahí tenemos, por ejemplo, con el tema de la palabra, tenemos una referencia en Brasil, que es el profesor maestro Paulo Freire, también un cristiano militante, que coloca el tema, la importancia de la palabra, de decir la palabra que nos libera, la palabra que va al encuentro de la palabra del otro y regresa como palabra nueva que nos constituye como seres humanos en función de ser cada día mejores personas. Muchas gracias, profesor. Al final de esta entrevista, quisiéramos expresar una vez más nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a su excelencia, así como a todos nuestros estimados amigos y compañeros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, profesor. Y
experiencias y valiosos conocimientos que el doctor Padilla compartió con nosotros durante esta conversación son sin duda claves importantes, pienso que, para una comprensión más profunda y precisa de la teología de la liberación y de cómo hacer realidad el ideal de la liberación en la sociedad. Sus opiniones sobre este asunto no solo fueron esclarecedoras para nosotros, sino que también crearon una fuerte motivación para continuar por este camino y esforzarnos por lograr la justicia y la liberación en el mundo. Esperamos que, profesor, en el futuro tengamos la oportunidad de beneficiarnos de sus valiosos conocimientos, experiencias y perspectivas sobre temas relacionados con la teología de la liberación y otros campos intelectuales y sociales. Su presencia y orientación son muy valiosas para nosotros. Muchas gracias por vuestra presencia y participación. Bueno, Profesor, yo sí, agradezco la posibilidad que me han dado de poder estar acá y conversar y compartir mi experiencia, parte de cuento de parte de mi vida y de los elementos que he aprendido con este tema tan importante para nosotros. profesor, otra vez, de verdad, quiero decir, perdóname por internet. Hoy aquí en Venezuela, problema, usted sabe. Por eso, gracias a Dios. Pero sí, de acuerdo con mi opinión, inshallah, seguimos en otra conferencia de futuro, otra conferencia sobre teología de liberación. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Mucha bendición y misericordia para usted y para tu familia. Hasta luego. Amén. Igual para ustedes. También muchas gracias a hermanos y hermanas, Chef Dr. Fazel, un teólogo iraní, y hermana Nardi y hermana Nura. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, misericordia para ustedes también.